¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de gente, pero en realidad estás completamente solo? Miras la pantalla de tu teléfono y está en silencio. No hay notificaciones, no hay mensajes nuevos, no hay nadie preguntando cómo estuvo tu día. Solo el brillo azulado de la pantalla reflejado en tus ojos en medio de la oscuridad de tu habitación. Ese vacío no es un accidente, no es que seas aburrido, ni que el mundo sea un lugar cruel por naturaleza. Lo que sientes ahora mismo es un mecanismo de defensa que tu propio cerebro activó sin avisarte. Una barricada invisible que tú mismo construiste para protegerte, pero que terminó convirtiéndose en tu propia cárcel. Estás ahí, en medio de una fiesta, con la música retumbando en tus oídos y las risas estallando a tu alrededor como fuegos artificiales. Y sin embargo, te sientes como un fantasma. Eres un espectador de una película en la que no fuiste invitado a actuar. Sonríes cuando otros sonríen, asientes cuando otros hablan, pero por dentro hay un abismo. Te preguntas qué tienen ellos que tú no tienes. Te preguntas si hay un guión secreto para la conexión humana que todos recibieron excepto tú. Esta invisibilidad social no es una falta de carisma, es un grito silencioso de tu psique que ha decidido que es más seguro estar solo que ser rechazado. Pero el precio de esa seguridad es una erosión lenta de tu alma. Imagina por un segundo esa sensación de pesadez en el pecho cuando llegas a casa después de intentar encajar. Y lo primero que haces es suspirar de alivio porque ya no tienes que fingir, pero ese alivio se transforma rápidamente en una tristeza sorda. Te das cuenta de que nadie notó realmente que te fuiste, porque nadie notó realmente que estabas allí. El problema no es que tengas pocos amigos, el problema es que la conexión real se ha vuelto un lenguaje que ya no hablas, o que te da demasiado miedo intentar pronunciar. Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde puedes ver la vida de miles de personas con un solo deslizamiento del dedo, y esa abundancia superficial es precisamente lo que está matando tu capacidad de profundizar. Estás muriendo de sed en medio de un océano de agua salada. Ese contraste es brutal. Afuera, el mundo parece una explosión de interacciones, de fotos grupales, de viajes compartidos y de risas cómplices. Adentro, en tu refugio que ya se siente como una celda, el silencio es tan denso que puedes escucharlo. No es que no quieras amigos, es que el costo de buscarlos te parece tan alto que prefieres pagar la moneda de la soledad. Te has convencido de que eres un lobo estepario, un introvertido extremo, o simplemente alguien a quien la gente no entiende. Pero la verdad es mucho más inquietante y al mismo tiempo mucho más liberadora. Lo que sientes es el síntoma de un sistema de protección que se volvió paranoico. Tu cerebro está protegiendo un tesoro que tú mismo has olvidado que tienes, tu vulnerabilidad. Si te quedas mirando esa pantalla vacía esperando que algo cambie sin entender por qué se quedó en blanco en primer lugar, seguirás siendo el protagonista de una vida que se siente ajena. La soledad no es la ausencia de personas, es la incapacidad de ser visto por ellas. Y hoy vamos a mirar directamente a ese vacío. Vamos a diseccionar por qué tu mente prefiere el eco de tu propia voz al riesgo de una conversación real. Vamos a entender por qué, a pesar de tener todas las herramientas para conectar, te sientes más desconectado que nunca. No es un error de fábrica, es una estrategia de supervivencia que ya no te sirve. Es hora de entender por qué tus notificaciones están vacías, porque solo entendiendo el origen de ese silencio podrás volver a escuchar el sonido de una conexión verdadera. Este sentimiento de ser un extraño en tu propia especie no es único tuyo, pero la forma en que lo enfrentas definirá si el resto de tu vida será un monólogo o un diálogo profundo con el mundo. Estás aquí porque ese sordo dolor de la soledad ya no puede ser ignorado con dopamina barata o videos de gatitos. Estás aquí porque sabes que hay algo más, algo que perdiste en el camino hacia la adultez o que quizás nunca te permitieron encontrar. No busques más culpables afuera, no culpes al algoritmo, no culpes a la sociedad superficial. La respuesta a ese vacío está en el lugar que más miedo te da mirar, el espejo de tu propia arquitectura emocional. Prepárate, porque lo que vamos a desenterrar no es cómodo. Vamos a tocar la herida, no para que duela más, sino para que finalmente empiece a sanar. Porque la soledad es un maestro cruel, pero su lección es la más importante que aprenderás jamás. ¿Estás listo para dejar de ser invisible? ¿Estás listo para entender por qué, teniendo todo para conectar, has terminado eligiendo el exilio? El misterio de tus pocos amigos no está en lo que te falta, sino en lo que te sobra, miedo. Y hoy, ese miedo empieza a perder su poder sobre ti. Escúchame bien, no estoy aquí para darte consejos superficiales sobre cómo iniciar una conversación o qué decir en una fiesta. Mi promesa para ti es mucho más profunda y visceral. Al final de este recorrido, habrás comprendido la arquitectura exacta de tu soledad
y sabrás qué cable emocional debes desconectar para dejar de ser invisible y empezar a atraer personas de valor real a tu vida. Después de hoy, tu identidad cambiará por completo. Dejarás de ser el buscador que mendiga atención para convertirte en la presencia que los demás necesitan tener cerca. Entenderás que tu aislamiento no es un defecto de fábrica ni una maldición, sino el resultado lógico de 3 errores psicológicos sistémicos que vamos a diseccionar juntos. Pero hay una condición: debes quedarte hasta el último segundo. Porque la razón número 1 por la que hoy estás solo es algo que tú mismo defiendes como una virtud, algo de lo que quizás te sientes orgulloso en tus momentos de cinismo, pero que en realidad es la prisión más segura y asfixiante que te has construido. Antes de entrar en las profundidades de tu mente para entender este dolor, hagamos un pacto. Si sientes que estas palabras están rompiendo el cristal de tu indiferencia, suscríbete y dale un like a este video. No lo hagas por el canal, hazlo como un símbolo de que hoy has decidido dejar de esconderte. Empecemos por descender al primer círculo de esta arquitectura del aislamiento. Tienes que entender que tu cerebro es una máquina de supervivencia diseñada para el Pleistoceno, no para un mundo donde el contacto humano se ha filtrado a través de pantallas de cristal líquido. El primer gran bloque de tu soledad es lo que llamo la trampa de la comodidad digital. Mira tus manos por un momento. Ese dispositivo que sostienes ha sido diseñado por los ingenieros más brillantes del planeta para darte una ilusión de compañía sin el riesgo del rechazo. El rechazo duele físicamente. Activa las mismas áreas del cerebro que el dolor de una quemadura o una fractura. Por eso, tu mente, en su afán de protegerte, ha optado por el bajo riesgo de la soledad digital frente al alto riesgo de la conexión real. Es más fácil publicar una historia y esperar un like que mirar a alguien a los ojos y sostener un silencio incómodo. Aristóteles, en su Política, sentenció con una claridad devastadora que el hombre es por naturaleza un animal social. Y añadía que aquel que vive fuera de la sociedad por naturaleza y no por azar es o una bestia o un dios. Tú no eres un dios, aunque a veces el aislamiento te dé una falsa sensación de superioridad intelectual, y no quieres ser una bestia. El problema es que hemos hackeado esa naturaleza social. Hemos sustituido el alimento nutritivo de la mirada y el tacto por la dopamina barata de las notificaciones. Estás en un estado de desnutrición emocional profunda mientras crees que estás en un banquete porque tienes 1000 amigos en Facebook. Esa comodidad es una trampa mortal. Es el sedante que te aplican mientras te amputan la capacidad de conectar. Tu cerebro ha aprendido que es seguro estar solo, pero tu alma sabe que esa seguridad es el nombre que le pones a tu lenta extinción. Cada vez que eliges quedarte en casa haciendo scroll infinito en lugar de enfrentar la ansiedad de un encuentro real, estás reforzando un circuito neuronal que dice: el mundo exterior es peligroso, quédate en la cueva. Y la cueva, con el tiempo, se vuelve tan pequeña que ya no puedes ni respirar. Pero hay un límite físico, una barrera biológica que ignoras y que explica por qué. Cuanta más gente conoces online, más solo te sientes. Entramos en el segundo bloque, el techo de Dunbar y la falsa abundancia. El antropólogo Robin Dunbar investigó el tamaño del cerebro de los primates y descubrió una correlación directa con el tamaño de sus grupos sociales. Para los humanos, ese número mágico es aproximadamente 150. Solo tenemos capacidad cognitiva para mantener relaciones significativas con unas 150 personas. Pero aquí está el truco. De esas 150, solo unas 15 son amigos íntimos y apenas 5 son tu núcleo de apoyo vital. Vivimos en una cultura que nos empuja a la abundancia artificial. Creemos que tener más contactos es tener más vida, pero la realidad es que estás saturando tu procesador mental con ruido. Al intentar mantener la atención en cientos de personas superficiales, has agotado la energía que deberías dedicar a cultivar esos 5 vínculos esenciales. Estás disperso. Tu energía social es como un río que, en lugar de fluir profundo y fuerte en un solo cauce, se ha ramificado en 1000 hilos delgados que se evaporan antes de llegar a ninguna parte. La falsa abundancia te ha vuelto cínico. Miras a los demás como perfiles, como avatares, como contenido consumible, y lo peor de todo es que sientes que ellos te miran a ti de la misma manera. Te sientes reemplazable porque en la economía de la atención actual, todos lo somos. La paradoja es que nunca hemos tenido tantas herramientas para estar juntos. Y nunca hemos estado tan desesperadamente solos. Estás tratando de llenar un vacío de calidad, con una cantidad infinita de nada. Y en ese proceso, has perdido la habilidad de ser uno para alguien, conformándote con ser nada para todos. Ahora, crucemos el umbral hacia el nivel más oscuro y revelador. Si los 2 primeros bloques hablaban de tu entorno y tu biología, este tercer bloque trata sobre tu esencia.
el espejo roto y la proyección de tu sombra. Aquí es donde la mayoría de la gente apaga el video porque la verdad quema. La razón por la que te alejas de los demás o sientes que ellos se alejan de ti no es por tu falta de habilidades sociales, sino por lo que estás proyectando. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, explicó que todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a entendernos a nosotros mismos. Pero hay un corolario más oscuro. Todo lo que tememos que los demás piensen de nosotros es, en realidad, lo que nosotros ya pensamos de nosotros mismos. Tu soledad es una proyección de tu propia sombra. Tienes tanto miedo a ser juzgado, tanto miedo a que descubran que eres un fraude o que no eres lo suficientemente interesante, que emites una señal de no pasar. La gente no se aleja de ti porque seas aburrido, se alejan porque sienten la barrera eléctrica de tu inseguridad. Estás operando bajo la ley de la atracción inversa. Quieres conexión, pero vibras en rechazo preventivo. Te rechazas a ti mismo antes de que alguien más tenga la oportunidad de hacerlo, y luego culpas al mundo por no entenderte. Es una forma refinada de egoísmo disfrazada de timidez. Al estar tan enfocado en tu propio miedo, en cómo te ves, en qué dirás, en si te aceptarán, has dejado de ver al otro. Te has vuelto ciego a la humanidad de los demás, porque solo puedes ver el reflejo de tus propios traumas. Jung decía que lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. Tu destino de soledad es simplemente tu sombra tomando el control de tu vida social. Mientras no aceptes tus partes oscuras, tus fallos y tu propia mediocridad humana, no podrás permitir que otros se acerquen, porque acercarse a alguien significa permitir que vean tus grietas, y tú has pasado años tratando de sellarlas con cemento barato. Hagamos una pausa necesaria antes de llegar al punto más alto de esta escalada. Respira. Probablemente te sientas expuesto, tal vez incluso un poco molesto conmigo. Esa es la reacción normal cuando alguien señala el elefante en la habitación. Pero mira lo absurdo de nuestra situación. Todos estamos aquí, sintiendo exactamente lo mismo. Imagina a un grupo de personas en una parada de autobús, todos mirando sus teléfonos, todos deseando secretamente que alguien les hable, pero todos aterrorizados de ser los primeros en romper el silencio. Es una comedia trágica. Somos como erizos en una noche de invierno, según la famosa parábola de Schopenhauer. Nos acercamos para darnos calor, pero nos pinchamos con nuestras púas y nos alejamos de nuevo. Y ahí te encuentras tú, en ese baile ridículo de acercamiento y retirada. Te preparas para una cita o una reunión como si fueras a una guerra, con una armadura de sarcasmo o una máscara de indiferencia. Es casi gracioso, si no fuera tan doloroso, ver cómo nos esforzamos por parecer personas que no necesitan a nadie, para luego llorar en la ducha porque nadie nos busca. Ese social awkwardness del que tanto nos reímos en los memes no es más que el choque entre nuestro deseo infinito de ser amados y nuestro miedo patológico a ser conocidos. Nos hemos convertido en expertos en el arte de la presencia ausente. Estamos físicamente ahí, pero nuestra mente está calculando la salida más cercana o revisando si tenemos algún mensaje nuevo que nos valide. Esta es la gran quebra de patrón de nuestra era. Hemos olvidado cómo ser humanos sin una interfaz de por medio. Hemos olvidado que la incomodidad es el peaje necesario para llegar a la intimidad. No puedes tenerlo segundo sin pagarlo primero. La escalada llega a su punto crítico cuando comprendes que este aislamiento no es algo que te está pasando a ti, sino algo que tú estás sosteniendo activamente cada día. Cada pensamiento de no les voy a escribir para no molestar. Cada vez que cancelas un plan porque prefieres quedarte viendo una serie. Cada vez que juzgas a alguien por ser demasiado intenso o demasiado simple, estás poniendo un ladrillo más en tu muro. La estructura de tu soledad es perfecta, simétrica y muy sólida. La has construido con una precisión arquitectónica envidiable para que nadie, absolutamente nadie, pueda herirte. Y lo has logrado. Nadie puede herirte ahora. Pero en ese silencio sepulcral que has creado, en esa paz artificial de tu habitación cerrada, hay un eco que empieza a volverse insoportable. Es el eco de una vida que no está siendo compartida. Porque la vida, cuando no se comparte, no se vive, se consume. Y tú te estás consumiendo a ti mismo en un banquete de sombras, esperando que alguien derribe el muro que tú mismo sigues reforzando cada mañana. La profundidad de tu dolor es proporcional a la altura de tu muralla. Y lo más aterrador de todo esto, lo que realmente debería hacerte temblar, no es que te quedes solo para siempre. Lo más aterrador es que te acostumbres a ello, que llegues a creer que esta forma de existencia disminuida es todo lo que hay, que aceptes la soledad no como una etapa, sino como una identidad. Porque en el momento en que digas, yo soy así, habrás sellado la puerta por dentro, y entonces ya no habrá nada que nadie pueda hacer por ti. Llegamos al centro del laberinto,
a ese lugar donde las excusas se agotan y solo quedas tú, despojado de tus justificaciones intelectuales. Escúchame bien, porque esto va a doler, pero es el dolor que precede a la libertad. La gran mentira que te has contado para poder dormir por las noches es que tienes pocos amigos porque el mundo es demasiado superficial, porque nadie entiende tu complejidad o porque simplemente no has tenido suerte. Pero la verdad es mucho más cruda y al mismo tiempo más reveladora. No tienes pocos amigos porque seas aburrido, ni porque seas un paria, ni porque el destino se haya ensañado contigo. Tienes pocos amigos porque tienes un miedo terrorífico a ser visto. Tu soledad no es un accidente, es una obra maestra de la ingeniería emocional. Es una armadura pesada, gruesa y meticulosamente forjada que construiste pieza a pieza durante años para que nadie, bajo ninguna circunstancia, pudiera volver a lastimarte. El problema es que esa misma armadura que te protege de las espadas de la crítica y del rechazo es la que hoy te impide sentir el calor de un abrazo o la suavidad de una caricia honesta. Te has encerrado en un búnker de cristal donde puedes ver el mundo, pero el mundo no puede tocarte. Y has llamado a esa seguridad paz, cuando en realidad es muerte en vida. Piénsalo con honestidad brutal. La razón por la que estás solo no es porque nadie quiera conocerte, es porque tú ya decidiste que no vales la pena mucho antes de que ellos siquiera lleguen a tu puerta. Has dictado tu propia sentencia de aislamiento antes de que el juicio empezara. Te miras al espejo y lo que ves es una serie de fallos, de grietas y de zonas oscuras que intentas ocultar a toda costa. Te has convencido de que si alguien lograra traspasar tus defensas y viera quién eres realmente, se daría la vuelta y se marcharía. Por eso, saboteas cada intento de conexión. Por eso, cuando alguien se acerca demasiado, te vuelves frío, distante, o te pones esa máscara de superioridad cínica que tanto conoces. Prefieres ser el que rechaza antes que el rechazado. Prefieres el desierto absoluto de la soledad al riesgo de la intemperie emocional. Es una estrategia cobarde disfrazada de prudencia. Te has convertido en el carcelero de tu propia esencia, vigilando que nadie entre, pero olvidando que tú tampoco puedes salir. Estás muriendo de sed al lado de un manantial porque te da miedo que el agua esté demasiado fría o que alguien te vea bebiendo. Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros, pero lo que realmente quería decir es que el infierno es la mirada del otro que nos convierte en objetos, que nos juzga y nos define. Tú has llevado ese concepto al extremo patológico. Tienes tanto miedo a ser objetivizado, a ser juzgado como alguien común, insuficiente o roto, que has preferido dejar de existir para los demás. Te has vuelto un fantasma por voluntad propia. Prefieres ser un enigma no resuelto que una verdad decepcionante. Pero aquí está el insight que debe cambiarte la vida hoy. La conexión real no sucede cuando dos personas perfectas se encuentran, sino cuando dos personas imperfectas tienen el valor de bajar la guardia y mostrar sus heridas. Lo que tú consideras tu mayor debilidad, aquello que escondes con tanto celo tras tus muros de silencio, es precisamente la única llave que puede abrir la puerta de la verdadera amistad. La vulnerabilidad no es una debilidad, es el lenguaje de los vivos. Y tú has elegido hablar el lenguaje de las piedras. Mira el silencio de tu habitación. Ese vacío que te rodea no es la falta de gente, es la presencia masiva de tu propio ego intentando protegerse. Estás tan lleno de ti mismo, de tus miedos, de tus defensas y de tus proyecciones, que no hay espacio para que nadie más entre. Te has convertido en una habitación sin ventanas y te quejas de que no entra el sol. La revelación más chocante es que tu soledad es una elección diaria. Cada mañana, cuando te pones tu armadura y sales al mundo con la intención de que nadie te note, estás eligiendo tu propio exilio. Estás decidiendo que el dolor de la soledad es más tolerable que el riesgo de la intimidad. Pero te equivocas. El dolor de la soledad es una gangrena que te consume por dentro, mientras que el dolor de la intimidad es un fuego que te purifica. La soledad que sientes ahora mismo es un grito de tu yo auténtico, ese que tienes amordazado en el sótano de tu psique. Ese yo que quiere reír a carcajadas sin miedo a parecer tonto, que quiere llorar frente a alguien sin sentirse débil, que quiere decir «te necesito» sin sentir que está perdiendo una guerra. Has confundido la independencia con el aislamiento. Has creído que no necesitar a nadie te hacía fuerte, cuando en realidad solo te hacía intocable. Y lo intocable termina por volverse irreal. Estás dejando de ser real. Te estás convirtiendo en un concepto, en una idea, en un perfil de redes sociales, pero ya no eres un ser humano que late y vibra en contacto con otros. Esta es la llave de oro que te entrego.
Para dejar de estar solo, primero tienes que perdonarte por ser humano. Tienes que aceptar que eres un desastre, que estás roto en algunas partes y que eso es exactamente lo que te hace hermoso y conectable. La perfección es estéril. Es en las grietas donde crece la vida. Mientras sigas intentando presentarte como un bloque de mármol pulido, solo atraerás a personas que quieren mirar, no personas que quieran quedarse. Deja de construir muros y empieza a construir puentes con los restos de tus propias defensas. Solo cuando estés dispuesto a ser visto en toda tu gloriosa y desastrosa verdad, dejarás de estar solo. El mundo no te ha abandonado. Tú has abandonado el mundo para proteger un tesoro que solo tiene valor cuando se entrega. Es hora de abrir la mano. Es hora de dejar caer la armadura, aunque sientas que el frío te corta la piel. Porque solo en esa vulnerabilidad absoluta, en ese riesgo total de ser rechazado, es donde reside la única posibilidad de ser finalmente amado. En este punto ya no puedes fingir que no sabes por qué el silencio te persigue. Has visto las grietas en tu armadura y el miedo que las sostiene. La amistad no se encuentra por azar en una esquina del destino. Se cultiva con las manos manchadas de realidad. Para que alguien pueda entrar en tu vida, primero debes dejar de ser un museo de tus propios traumas y convertirte en un jardín donde la vulnerabilidad pueda respirar. No se trata de cuántos te siguen, sino de a cuántos permites que te miren a los ojos sin pestañear. La verdadera conexión no nace de ser perfectos, sino de tener el valor de ser vulnerables en un mundo de máscaras. Si este sismo interno te ha hecho sentir, aunque sea por un segundo, menos solo en tu lucha, escribe la palabra conexión en los comentarios. Quiero saber quiénes somos los que hoy decidimos, finalmente, bajar la guardia. Tu soledad termina en el preciso instante en que decides que ser real es más importante que ser seguro. Es hora de salir.